Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el gusto, el agrado de estar con todos ustedes con un tema súper importante para los trabajadores de nuestra nación y en general de todo el mundo. Pero en nuestro país, este tema, este que vamos a ver el día de hoy, tiene una vital importancia debido a que con el contrato de trabajo, se reglamentan las relaciones, pero no nada más las relaciones de trabajo, sino también hasta las de seguridad del trabajador dentro y fuera de la fuente de trabajo. Fíjense que todo el trabajo enaltece la humanidad, eh, le da dignidad al trabajador e importancia y también debe desempeñarse con excelencia. Esta excelencia debe ser esmerada. Esto nos decía bueno, súper importante activista social Martin Luther King. Sin embargo, es necesario establecer las condiciones en las que se ha de desempeñar y las garantías que ofrece. De ahí la importancia que tienen los contratos de trabajo. El contrato de trabajo, como los demás contratos, se presume realizado de buena fe por las partes. Teniendo en cuenta este principio, debe interpretarse el contrato y, en consecuencia, este obliga no solo a lo que en él se consigna, sino a todas las demás cosas que se desprenden de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. Así es. El contrato es un documento legal que establece los términos y condiciones de un acuerdo entre dos o más partes. Su objetivo principal es garantizar que las dos partes involucradas entiendan sus derechos y obligaciones. Este documento puede ser utilizado para acuerdos comerciales, contratación de servicios, alquileres, entre otros. Específicamente hablaremos la noche de hoy sobre el contrato laboral. En el contrato laboral está prohibido que sea utilizado para fines comerciales. Tampoco puede ser para alquiler. Esto está dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestra filosofía como laboralistas. El contenido del contrato de trabajo comprende el estudio de los derechos y obligaciones del empleador o patrón y del trabajador como partes integrantes de dicho contrato. Al firmar el contrato de trabajo, se establecen las bases para las relaciones comerciales o de prestación de servicios laborales personales y subordinados entre las partes involucradas. Es un documento vinculante que se convierte en una herramienta clave para proteger los intereses de ambas partes. Además, el contrato laboral se puede utilizar o se utiliza en casos de desacuerdo e incumplimiento de sus cláusulas acordadas. Esto es importante, ¿por qué? Porque las relaciones humanas que se dan en la prestación del servicio personal y subordinado siempre van a tener muchas variantes. Hay que tener en cuenta que las relaciones entre las partes pueden ser, además de índole laboral, de otros órdenes. En las típicas obligaciones laborales no debe influir ningún género de relaciones, salvo las procedentes del vínculo contractual que une a un trabajador con su empleador. Así es, únicamente el contrato laboral únicamente puede contener obligaciones y derechos para los que lo firman. El contrato laboral también puede ser utilizado entonces para establecer estas condiciones. Se considera un documento de vital importancia tanto para el patrón como para el empleado. Y uno de los principales beneficios del contrato laboral es establecer con claridad las responsabilidades y compensaciones para ambas partes. ¿Por qué? Pues porque los dos están esperando obtener algo de esta relación. Esa es la verdad. Los derechos y las obligaciones de las partes laborales, más que por espontánea expresión de las mismas, se rigen por las cláusulas de estos pactos, que también pueden ser colectivos, de condiciones y por los preceptos de orden público de la legislación. Así es. En nuestra legislación tenemos una ley que reglamenta específicamente las relaciones de trabajo
cómo se deben dar, cuáles son sus bases, pero también tenemos muchas normas oficiales mexicanas y leyes que nacen como reglamentos de esta ley federal, que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, tenemos que encontrarnos frente a un contrato de trabajo como un documento esencial para cualquier tipo de negociación y que permite establecer acuerdos claros y específicos sobre las partes involucradas. Este documento garantiza que ambas partes entiendan sus obligaciones y derechos y que estén en conformidad con las condiciones acordadas. También, como ya lo habíamos dicho, es la base para dirimir los desacuerdos y son evidencias legales en procesos judiciales. Muy importante. El contrato de trabajo entonces es un acuerdo, es un convenio. Sin embargo, no es bilateral. Yo considero a título personal que es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque el contrato laboral siempre lo confecciona el patrón, nunca interviene el trabajador. Entonces, la reciprocidad entre los derechos de una parte y las obligaciones de la otra tendrán una consecuencia, pero esta consecuencia será esta obligación bilateral del contrato de trabajo que permite, para evitar las reiteraciones, abordar el contenido por la activa de los derechos o por la pasiva de las obligaciones. Así es. Las relaciones de trabajo son esas en las que se crea la obligación recíproca entre patrón y trabajador. Estas relaciones, a su vez, se entienden creadas por un contrato, el cual puede ser individual para los trabajadores no sindicalizados o colectivo para los trabajadores sindicalizados. También en nuestro país existe una tercera categoría de los contratos, que es el contrato ley, para los trabajadores miembros de una federación de trabajadores o la unión de varios sindicatos. El empresario que en nuestra organización económica es encargado de asegurar la producción y los cambios, que corre el riesgo de su explotación y debe asegurar el bienestar de los miembros de la empresa, debe disponer de los poderes necesarios para alcanzar estos fines. Así es, el poder de imperio al que se refería el maestro Mario de la Cueva es esta posibilidad de organizar y tener un mandato sobre la empresa y sobre los miembros de la empresa. Este es indispensable para poder llegar al fin de la empresa, a sus objetos sociales, que de primordial importancia es ganar dinero, porque para eso se crean las empresas, ¿sí? Sin embargo, sin importar si es individual, colectivo o ley, todo contrato de trabajo deberá contener las condiciones generales de trabajo, que a grandes rasgos son la duración de la relación de trabajo, en qué consiste, muy específico, en qué consiste el trabajo a desempeñar, el lugar donde se va a desempeñar a prestar el trabajo, la duración de la jornada, el día y lugar de pago del salario, los descansos, las vacaciones y las prestaciones acordadas entre patrón y trabajadores. Pero algo infinitamente importante, la designación de beneficiarios de pagos por indemnización derivada de incapacidad o muerte del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene derecho a proteger a su familia y también la familia tiene derecho a un medio de subsistencia cuando el trabajador ya no esté. Si bien la formación idónea para la celebración del contrato de trabajo es la escrita, el contrato individual puede celebrarse de manera verbal. Claro que sí, siempre y cuando converjan los tres elementos de la relación laboral, que son la prestación del trabajo de manera personal, la subordinación y la existencia del salario. El dinamismo del contrato y su condición de tracto sucesivo que se prolonga en el tiempo hace que surjan modificaciones de dicho contrato. Estas transformaciones tienen orígenes diferentes, por mandato legislativo, por acuerdo entre las partes y por voluntad unilateral de uno de los sujetos intervinientes de la relación. Así es. Este precepto también es importante, pues con regularidad se suelen celebrar contratos de trabajo precarizados,
donde no se reconocen derechos laborales a través de prácticas fraudulentas para disfrazarlos como contratos civiles, los cuales no confieren todos los derechos que tiene el trabajador, a lo que se conoce como fraude laboral. En estos casos, dentro del juicio laboral, se pueden exigir los derechos laborales alegando que convergen los tres elementos ya mencionados y que, por lo tanto, sin importar el acto que los originó, se trata de una relación de trabajo. Esto es sumamente importante para todos los trabajadores de nuestro país. El ius variandi es el derecho que tiene el empleador de modificar unilateralmente algunas condiciones del contrato de trabajo. Estas condiciones deben ser no esenciales, es decir, que no afecten la naturaleza del trabajo, la remuneración, la jornada laboral o el lugar de trabajo. El ius variandi también se aplica a la administración pública, que puede alterar las condiciones no esenciales de un contrato con un contratista por razones de interés público. Así es. El ius variandi faculta al empleador únicamente para concretar en modo, tiempo y lugar la prestación de servicios al trabajador. Ya para cerrar este tema tan interesante, debo decir que en nuestro país el contrato de trabajo también se da de una manera tácita. ¿Cómo es esto? Pues solo por la prestación del servicio. Con que nosotros estemos ya prestando el servicio personal y subordinado en cualquiera de las fuentes de trabajo que pertenezcan a la empresa, con eso se presume que existe el contrato laboral. Y es carga del patrón que el trabajador tenga su copia del contrato laboral. Con el contrato laboral, el trabajador se defiende, pero también se defiende el patrón de posibles, pues, digamos, malos entendidos en la prestación del servicio. Yo, para finalizar la noche de hoy, quiero platicarles que para recibir información sobre derecho laboral, por favor envíen ustedes un correo con sus datos al Centro Digital Laboral cdl@gmail.com y yo los voy a mantener en contacto. O también aquí recibo muchas dudas, preguntas y doy orientación sobre derechos laborales en casos específicos. Yo soy Elide Barreiro, les agradezco infinitamente que hayan estado la noche de hoy con nosotros. Buenas noches.